Hola, Miguel. Hola, gente. Se te corta mucho la voz, Miguel. ¿Qué me decías? Veo si mejoro señal. A ver, dame un segundo. Miguelito, ¿me escuchás vos a mí? Se me... ¿Me escuchás, Miguel? Sí, Jorgito, ahí te empiezo a escuchar y ahí creo que debe haberse mejorado señal. Bueno, me alegro. Escúchame, la idea mía es darles ahora, mostrarles un poco el material ese que me preparaste de las vigas Gerber y los pórticos, eso, y empezar con lo que es esfuerzos internos. Así que yo calculo que voy a estar hasta las 6:30 más o menos, dándole lo que es el material que hay de esfuerzos internos con los ejemplos de carga, con las relaciones de M y Q y la carga y las cargas, el detalle de la carga triangular y de la carga uniformemente distribuida y las cargas de pares. Así que si querés a esa hora, si no tenés otra cosa, si no, sigo yo, no hay problema. Para darles algún otro ejercicio sencillo de esto. Creo que hoy práctica completaríamos lo que es el desarrollo del trabajo práctico 3. Si querés en ese horario o cuando vos me pongas, yo me engancho y ya veo con los alumnos que quieran y queden para que repasemos ejercicios que estén desarrollando el práctico o recorrer algunos de los mismos que estén en la guía y que vos no hayas desarrollado. El práctico 3 son reacciones de vínculo. Correcto, es reacciones de vínculo. Bueno, entonces hagamos una cosa, Miguel. Yo no les doy, no muestro entonces lo de la viga Gerber y lo de los pórticos, te lo dejo a vos para que se lo pase y yo lo de lleno a esfuerzo interno. ¿Ah? Bien, entonces ahí me avisás en cuanto terminás lo de... Perfecto, me avisás en cuanto terminás lo de esfuerzos internos y yo ahí me acoplo con ellos y recorremos esto muy rápidamente y vemos, terminamos práctico 3, digamos, reacción. Bueno, dale, ok. Abrazo. Te llamo por ¿Mensajito privado, o me llamas? Como quieras. Perfecto, abrazo. Te llamo por privado. Bueno, señores, buenas tardes. Vamos a empezar, yo iba a empezar por un lado, me acaba de cambiar la bocha. Vamos a empezar directamente con lo que
la unidad 5, que dice esfuerzos internos en estructuras de alma llena, en la unidad 4, unidad temática 4. Este material que voy a desarrollar es el que tienen cargado ustedes en el aula abierta y, por supuesto, está apoyado, está, digamos, muy basado en el libro de Llano, que siempre les digo que lo tengan de consultor abierto, porque la verdad que fue un trabajo maravilloso. El ingeniero Llano fue el profesor titular de la cátedra durante muchísimos años y cuando estaba por jubilarse hizo una recopilación de todos los temas que dábamos en la cátedra y demás, y lo plasmó en un libro que realmente está, no, digamos, aparte de muy bien desarrollado y demás, es muy sencillo de entender y tiene los ejercicios muy bien desarrollados y elegidos para explicar las cosas. Bueno, vamos a analizar la unidad 4. Vamos a hablar de vigas de alma llena. Es decir, las vigas pueden ser de distintos tipos, digamos, pueden ser vigas de eje recto, pueden ser vigas de eje curvo, ¿no es cierto? Puede haber vigas dependiendo del material, sean vigas de madera, vigas de hormigón, vigas metálicas. Y también hay otra calificación que le podríamos dar, que son lo que es las vigas de alma llena o las vigas de alma calada, que se le llama. La viga de alma llena es una viga que generalmente es de un material homogéneo, ¿no es cierto? Y es maciza, ¿no es cierto? Entonces, una viga de alma llena, por ejemplo, una viga de madera, una escuadrilla de madera, es una viga de alma llena de madera, ¿no es cierto? Una viga de hormigón es una viga de alma llena de hormigón. Y por el contrario, las vigas de alma calada, que se le llaman, son los reticulados, que son vigas compuestas por barras que están unidas en puntos llamados nudos y que conforman una estructura indeformable y que permite cubrir grandes luces con un peso relativamente muy bajo. Bueno, hoy vamos a ver los esfuerzos en las vigas de alma calada, en las vigas de alma llena. Para ello, recordemos un poquito lo que eran los vínculos de los apoyos, donde teníamos una estructura, una viga, con sus apoyos en A y en B, donde la tenemos sometidas a fuerzas activas, y las fuerzas que se desarrollan en los apoyos son las fuerzas reactivas. Tenemos una definición de viga de alma calada, de viga de alma llena, perdón, la tengo con el alma calada. La viga de alma llena son piezas prismáticas generalmente rectas, cuya longitud es varias veces mayor, es decir, tienen una de sus dimensiones muchísimo más grande que las otras, es decir, la longitud es mucho más grande que el ancho y la altura que tienen las vigas. Y tienen capacidad de resistir fuerzas, no solo en la dirección del eje, es decir, yo puedo a esa viga la puedo tomar de sus extremos y tratar de estirarla o tratar de comprimirla, de apretarla, pero también la puedo cargar con cargas que son transversales al eje mismo. Es decir, estas cargas que están sometiendo a esta estructura, a esta viga, son cargas que están sometiéndola en forma transversal al eje de la viga. ¿Sí? Bien, las vigas. Nosotros, ¿se acuerdan que esto que estoy haciendo es un pequeño resumen, digamos, que tenemos aquí en el material? Tenemos que verificar que el sistema sea isostático. ¿Eso qué significa? De que si la viga, nosotros tenemos una viga que tiene 3 grados de libertad, lo primero que tenemos que ver es si, mediante la vinculación que le estamos poniendo, esos vínculos cumplen con la condición de restringirle solamente los grados de libertad que la pieza tiene.
Si restringe solamente los grados de libertad que la pieza tiene, entonces estamos ante un sistema isostático y que es factible de ser resuelto las reacciones de vínculo mediante las ecuaciones de la estática. Nosotros, ¿se acuerdan que habíamos dicho que íbamos a representar a la viga? La íbamos a representar trazando el eje de la pieza, ¿no es cierto? Y en ella íbamos a marcar todas las fuerzas activas que teníamos y en los apoyos los íbamos a sustituir por sus reacciones de vínculo y determinar las fuerzas reactivas. Con lo cual nosotros tenemos un sistema de fuerzas activas y reactivas y tenemos un sistema que está en equilibrio. Ahora, fíjense ustedes, si nosotros vemos esta estructura que tenemos en pantalla, ¿qué es lo que pasa? Nosotros acá tenemos un apoyo, por ende acá va a estar ubicada una reacción. Y acá tenemos el otro apoyo, entonces acá va a estar ubicada la otra reacción. Pero las cargas no están sobre los apoyos. Las cargas están a lo largo de la viga, ubicadas, en este caso, con cargas concentradas, que están ubicadas en distintos puntos. Por ende, para que esta reacción se produzca en este punto, tiene que haber una transmisión de estas fuerzas, o de parte de estas fuerzas, a través de la estructura de la viga, para que lleguen a este punto donde está localizado el vínculo y que el vínculo pueda reaccionar con esta reacción, equilibrando los esfuerzos que estas fuerzas le están transmitiendo a nuestra estructura. ¿Se entiende el concepto? ¿Alguno que concepto? Sí, profe. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? Yo, Bien. profe, si fueran hiperestáticas, ¿en la práctica no se puede aplicar o solo para sacar las cuentas? ¿Cómo? ¿Si fuera qué, perdón? Perdón, es que me dijo que la viga tenía que estar en isoestática. Estamos estudiando estructuras isostáticas solamente. Es decir, vamos a estudiar estructuras que son factibles de resolverse mediante la aplicación de las ecuaciones de la estática. Tu pregunta es, si fueran hiperestáticas, ¿si se pueden resolver? En la práctica, más que todo. Por supuesto si fuera físicamente. que sí. Y en los cursos que siguen a en estabilidad 2, 3 y más, van a aprender cómo se hace para resolver estructuras hiperestáticas, porque normalmente las estructuras de hormigón armado son estructuras hiperestáticas, pero se utilizan, aparte de las ecuaciones de la estática, otra serie de ecuaciones auxiliares y otra serie de consideraciones para poder resolverlas. Nosotros en este curso, en Estabilidad 1, solamente nos vamos a ocupar de estructuras isostáticas, pero las hiperestáticas existen y se utilizan muchísimo, eso que les quede claro, pero nosotros en este curso no lo vamos a desarrollar. ¿Está claro? Sí, gracias, profe. Bien. Bueno. Luego, nosotros entonces tenemos en el apoyo móvil, en el apoyo fijo, las reacciones que se provocaron por la aplicación de estas fuerzas activas que tenemos acá. Entonces, si nosotros tenemos la estructura, la representamos, como habíamos dicho, con su eje, ponemos los apoyos, el apoyo doble, ¿no es cierto?, el apoyo simple. Tenemos 3 grados de libertad restringidos, quiere decir que es una estructura isostática. Podemos hacer el diagrama de cuerpo libre. Reemplazamos el apoyo doble por las reacciones HA y BA, o RAI y RAX, y el apoyo B por la reacción RBI. Luego calculamos
mediante la aplicación de las ecuaciones de la estática, la básica de las dos, la sumatoria de X, sumatoria de Y iguales a 0 y la sumatoria de momento respecto a un punto cualquiera igual a 0, o las alternativas, que es una ecuación de desplazamiento y 2 de momento o 3 de momento, mientras que siempre y cuando A, B y C no estén alineados. Mediante la aplicación de cualquiera de estos grupos de ecuaciones, nosotros vamos a encontrar las reacciones. Bueno, en este caso hay otros esquemas de vigas. Acá tenemos una viga simplemente apoyada también, donde tenemos en el apoyo A el apoyo simple y en el apoyo B el apoyo doble. Tenemos una carga concentrada P con una inclinación de 40 grados y en la punta del voladizo otra carga P que es vertical. Si hacemos el diagrama de cuerpo libre, sería una cosa como esta. También tenemos vigas cargadas con cargas uniformemente distribuidas, donde en este caso, que es una carga parcial, yo digo que la carga Q total va a ser igual a la carga Q, la intensidad de carga Q chica por la longitud L de longitud de la carga dentro de la viga. Y el tramo este de longitud L1 va a permanecer descargado. Tenemos los pórticos, que bueno, son estructuras, combinaciones de... el pórtico es una estructura que es se considera de una sola chapa, es decir, esto que estoy dándole vuelta así con el cursor sería la chapa, y es una chapa única, que está conformado por dos columnas, ¿sí? Un pórtico simple, dos columnas que son verticales o cuasi verticales, y un elemento horizontal o cuasi horizontal, ya lo van a ver enseguida con el ingeniero Valentini cuando vean los ejercicios, que las vigas también pueden ser inclinadas, pero con la particularidad de que la unión entre columna y viga, y la unión entre viga y columna, es un nudo totalmente rígido e indeformable. Con esto nosotros lo que nos garantizamos es que el esfuerzo que está provocándose en la columna se transmita a la viga y luego el esfuerzo de la viga se transmita a la columna, de forma tal que llegue a los apoyos A y B. Luego, para hacer el diagrama de cuerpo libre de esta estructura, ¿no es cierto?, sería, bueno, no lo hicieron. Esta carga Q, ¿no es cierto?, la vamos a concentrar acá en el medio, a la mitad de los 4 metros, y va a ser una carga Q grande igual a la intensidad de carga Q chica por 4 metros. Y va a estar ubicada acá a los 2 metros de la columna, ¿sí? En el apoyo A vamos a tener la reacción RAI y RAX, ¿no es cierto? En este caso, si esta es la fuerza horizontal que tenemos y va hacia allá, la reacción seguro que va a ir hacia este lado, es decir, de derecha a izquierda. Y en el caso del apoyo B tenemos una reacción vertical que va a ser RBI. Para calcular las reacciones de vínculo aplicamos las mismas ecuaciones de la estática, es decir, yo normalmente trabajo con esta sumatoria de las Fx, es decir, que vamos a tener, si tenemos RAX acá, vamos a tener menos RAX más P igual a 0, de acá vamos a despejar que RAX es igual a P, y después tomamos momento de las fuerzas respecto a A, que va a ser P por 4 metros y Q por 2 metros, esta positiva, y RBI, que está acá y va hacia arriba, va a ser menos RBI por 6. De ahí despejamos RBI. Luego, tomamos momento respecto de B, y ¿qué vamos a tener? RAX no nos va a producir momento porque los dos apoyos están a la misma altura. Luego nos va a quedar que RAI por 6 metros, positivo,
más P por 4 metros positivo menos Q por 4 metros negativo. De ahí despejamos RAI y tenemos RAI y RBI. Luego, ¿cuál es la comprobación que tengo que hacer? Que RAI más RBI me tiene que dar igual a ¿qué? A Q por 4 metros. Si eso se cumple, las reacciones de vínculos están bien calculadas. ¿Se entiende o no? ¿Hay alguna duda, alguna pregunta? No, profe, se entiende. Bien, sigamos. Bueno, acá tenemos distintos ejercicios que los van a ver enseguida con el ingeniero Valentini, les va a dar para terminar, ir terminando ya el práctico número 3, así que van a ver todo este tipo de ejercicios. Vamos a entrar ahora en lo que son los esfuerzos íntimos en estructuras planas de alma llena. Bueno, para recordar, acuérdense que cuando teníamos una carga uniforme distribuida, la carga total era igual a Q grande, igual a la intensidad de carga Q, que es esta altura, por la longitud L de la carga. Las cargas combinadas se le denominan a una viga que tiene sometido un sector con una carga uniformemente distribuida, pero que es parcial, más una carga F que está concentrada y con una determinada inclinación en otro punto. Si nosotros tenemos esta estructura, ¿sí? Hacemos el diagrama de cuerpo libre, acá tenemos un apoyo doble, ponemos A sub X, A sub Y. Esta carga F1 va a tener una componente vertical y una horizontal. La carga F2 va a tener una componente vertical y una horizontal. Y vamos a tener en el apoyo simple B sub I. Esto que estoy teniendo acá, digamos, es nada más que un diagrama de cuerpo libre. Acá tenemos otro ejemplo. Lo que pasa es que no sé para qué pusieron aplicar las interacciones que existen en corte antes que se practique mejor. Bueno, supongamos que tenemos esta viga, ¿sí? Una viga simplemente apoyada, apoyo doble en A, apoyo simple en B. 3 grados de libertad, restringimos 3, estamos perfectos, una estructura isostática. Los vínculos son eficientes, es decir, la reacción de B no pasa por el apoyo A, entonces sabemos que no es un vínculo superabundante. Tenemos una carga P uniformemente distribuida aplicada en ese sector. Tenemos una carga F1 y F2 inclinadas con distintos ángulos aplicadas en esos dos puntos. Si yo calculo hago el diagrama de cuerpo libre, ¿sí? Y calculo las reacciones, ¿qué digo? Esta viga, este sistema de viga cargado con P, F1 y F2 está en equilibrio. Conozco las reacciones en A, conozco las reacciones en B. Entonces tengo mi estructura en equilibrio. Es decir, que digo que la resultante total del sistema es 0. Si yo ahora tomo una sección SS cualquiera y corto la viga, dejo a la izquierda de SS, dejo un tramo de la viga con el apoyo A y la carga parcial uniformemente distribuida de intensidad P. Y a la derecha de la sección SS dejo el otro tramo de la viga con las cargas F1 y F2 y el apoyo en B. ¿Qué sucedió? Cuando yo corté, ¿no es cierto? Rompí el equilibrio. Esto se me va a caer, seguro. ¿Por qué? Y porque el apoyo A no tiene capacidad
para absorber el esfuerzo que le produce P. Es decir, acá nosotros acuérdense que tenemos una articulación, esta fuerza P lo va a hacer girar, va a girar alrededor de A, entonces no tiene capacidad de restringir. Y lo mismo va a pasar en B, ¿no es cierto? Amén de que a lo mejor B sub I no tiene la intensidad, o A no tiene la intensidad de absorber el esfuerzo que le produce P. Aparte, fíjense, nos quedó a la izquierda, nos quedó el apoyo que tiene la componente A sub X. Y nosotros en este tramo no tenemos fuerza horizontal, es decir, que A sub X no está frenando nada. En cambio, en el otro tramo nos quedaron las dos fuerzas inclinadas y en el apoyo B no tiene componente resultante reacción horizontal que las pueda. Entonces esto también se me va a mandar a cambiar. Es decir, que cuando yo corté y separé la viga en dos partes, rompí el equilibrio. Si yo ahora quisiera restituir ese equilibrio, ¿qué es lo que tengo que hacer? Tengo que colocar en la primera parte, tengo que colocar una fuerza equivalente a las fuerzas que tenía aplicada en la segunda parte, es decir, una resultante de las fuerzas que están a la izquierda. Entonces, si yo coloco RD en ese punto K, restituyo el equilibrio en esta pieza. Y de igual manera, en la segunda parte de la viga, es decir, en la parte derecha de la sección SS, va a existir un punto K donde aplicada una resultante de todas las fuerzas que estaban a la izquierda, cuando yo la aplique acá, voy a restituir el equilibrio en la parte derecha de la viga. ¿Se entiende eso o no? Sí, profe. ¿Se entiende, señores? Sí, profe. Sí, profe. Profe, ahí esas fuerzas, o sea, en la viga, en la parte de la viga derecha y en la parte de la viga izquierda, las resultantes de las fuerzas derechas de la parte derecha y la resultante de la parte izquierda, ¿están en la viga o fuera de la viga? Están fuera de la viga. Ah, bien, bien. Fuera de la viga. Ahora, hay una cosa que es muy interesante ver. RI y RD, ¿cómo van a ser? ¿Cómo piensan ustedes que tienen que ser? Paralelos. En la misma dirección y sentido opuesto. Exactamente, van a ser iguales y de sentido contrario. ¿Y por qué eso? Fíjense, si yo ahora agarro, subo esta parte y la vuelvo a poner acá, ¿sí? Lo vuelvo a unir la viga, restituyo automáticamente el equilibrio. Es decir, que RD y RI desaparecen. ¿Por qué? Porque RI la voy a restituir por F1, F2 y BI, y RD la voy a sustituir por AX, AI y P. Es decir, si yo vuelvo a unir la viga, restituyo el equilibrio original y estas dos resultantes, derecha e izquierda, desaparecen. ¿Estamos de acuerdo? Lo mismo hubiera pasado si yo SS, en vez de ponerla acá, ¿no es cierto?, la hubiera puesto acá, supongamos. Supongamos que yo lo hubiera puesto ahí, la sección, y lo hubiera separado. Entonces, me hubiera aparecido una RD y una RI que no serían iguales a esta, no estarían aplicadas en un punto K, sino que estarían aplicadas en otro punto cualquiera, y tendrían otro valor completamente distinto, pero sucedería lo mismo. Yo puedo sustituir la parte que saco de la estructura con una resultante que sea equivalente a la fuerza que quedaron a la derecha y otra equivalente a la fuerza que quedaron a la izquierda. ¿Se entiende o no? ¿Sí? Sí, profe. Bien. Entonces,
¿Qué es lo que pasa? Que cuando yo, como bien dijiste, alguien de ustedes dijo, la RI no está en la viga. Cuando yo la traslado a la RI, la traslado a la viga, ¿sí? Porque la viga es la que realmente tiene la capacidad de absorber, digamos, esa reacción, esa fuerza, es donde yo puedo aplicar la fuerza. Cuando yo traslado la RD, la traslado al eje baricéntrico de la viga, que es lo que tengo acá graficado, ¿qué me va a aparecer? Me va a aparecer un momento de traslado. ¿Por qué? Porque ¿qué es lo que yo hago? Pongo acá en este punto, en el punto donde la viga, el eje de la viga me corta la sección S, pongo una paralela a RD y una contraria a RD, ¿sí? Es decir, pongo una fuerza hacia allá y una fuerza hacia acá, igual. Entonces, después, entre esta que va para atrás y esta que tengo acá, que voy a tener una determinada distancia, la sustituyo por un momento, ¿sí? Y aplico la RD en el eje de la viga. ¿Sí? Lo mismo sucede en este otro caso. Traslado esta al eje de la viga y automáticamente me va a aparecer un momento y RI me va a quedar aplicada en la viga. ¿Se entiende de dónde salió el momento? Sí, profe. ¿Sí? Sí, sí. Bien. Ahora, fíjense, yo tenía, RD la tenía aplicada en K y la trasladé a la punta de la viga. A RI la tenía aplicada en K y la trasladé a la punta de la viga. Y automáticamente me apareció M, que como RI y RD son iguales y el punto K es el mismo, los momentos, ¿cómo van a ser? Van a ser iguales y de sentido contrario, ¿sí? De hecho, RI y RD son de sentido contrario, luego el par que de traslación van a ser de sentido contrario. Y ahora, a RD que me quedó aplicada en ese punto, la descompongo en una componente paralela a la sección, que sería esta que denomino Q, y una componente perpendicular a la sección SS o paralela al eje de la viga que denomino N. Es decir, que voy a tener una, con esta fuerza, la trasladé acá, voy a tener una componente paralela a S y una componente paralela al eje. ¿Sí? Y en la otra cara me va a pasar exactamente lo mismo. Voy a tener una paralela a, digamos, a la sección y una perpendicular a la sección. Profe, ¿Sí? cuando descompongo R y RD, Sí. ¿por qué Q, que sería el que está en la dirección de I, es contrario a lo que sería originalmente RI? Por ejemplo, RI va para arriba, hacia la izquierda y hacia arriba, pero cuando la descompongo en N y Q, N va hacia la izquierda, pero Q hacia abajo. O sea, contrario a la fuerza original. Porque está mal. Porque está mal graficado acá. Tendría que ser, esta tendría que ser para arriba y esta tendría que ser para abajo. Si te fijas, acá han hecho un esquema, llamémoslo como si fuera una vista axionométrica con volumen. Entonces tenemos representado el eje este que tenemos acá, lo que acá estaría en amarillo, ¿sí? Entonces tenemos la fuerza F1, la fuerza F2, la reacción en B, y acá teníamos abajo, en el punto K, teníamos la resultante izquierda. Cuando la resultante izquierda yo la llevo a este punto, ¿no es cierto?, me produce un momento horario. Es este M que tengo acá. Y con la descompongo me queda un esfuerzo Q, ¿no es cierto?, paralelo, digamos que está en la sección, en la cara del corte que yo hice,
hacia arriba y uno paralelo al eje, ¿no es cierto?, de la pieza, N que va hacia afuera. ¿Está claro? Este acá lo han dibujado al revés. Sí, profe. ¿Se entendió qué es lo que hicimos? ¿Sí o no? Sí, profe. Bueno, estos tres esfuerzos, este momento, esta fuerza perpendicular al eje de la viga y esta fuerza paralela al eje de la viga, es lo que nosotros denominamos esfuerzos internos. A este momento que se produjo cuando nosotros trasladamos la resultante al eje baricéntrico de la pieza, lo vamos a denominar momento flector, ¿sí? A este esfuerzo que es perpendicular al eje de la viga, que está contenido en la sección que yo tomo y que lo denominamos Q, le vamos a denominarlo, bueno, le hemos puesto la letra Q, lo vamos a denominar esfuerzo cortante o esfuerzo de corte, ¿sí? Es un esfuerzo de cizallamiento que intenta cortarnos la sección, digamos, según ese plano. Y a esta fuerza, N, que es paralela al eje de la viga, es lo que vamos a denominar esfuerzo normal. ¿Sí? Las tres componentes de la reacción interna, ¿cuál era? RI, los vamos a denominar M, Q y N, expresada en dos elementos iguales y opuestos según siempre estos elementos de momento, corte y normal, ¿no es cierto?, siempre van a venir de a pares, digamos, en la cara izquierda y en la cara derecha. ¿Y cómo van a ser? Siempre van a ser iguales y de sentido contrario. Ustedes siempre recuerden una cosa, cuando yo corté la sección, me aparecieron los esfuerzos internos. Si yo vuelvo a unir la sección, me desaparecen, no, siguen estando, porque esos esfuerzos internos son la consecuencia de la transmisión de los esfuerzos de las fuerzas activas hacia los apoyos, ¿no es cierto? Pero al yo volver a unir la viga, restituyo el equilibrio original y me desaparecen las resultantes internas. Y al desaparecer las resultantes internas, los esfuerzos se anulan entre sí y la viga vuelve a tomar el equilibrio completo. Bien. Entonces, el momento flector lo tenemos acá. Teníamos la resultante abajo, la trasladamos, nos queda el esfuerzo de corte Q, el esfuerzo normal N y el momento flector M. Y en la cara, esto en la cara izquierda, en la cara derecha, que sería esta, vamos a tener el momento flector, el esfuerzo normal y el esfuerzo de corte. Vamos a denominar momento flector o flexor M en una sección transversal de la estructura plana de alma llena al momento respecto a su baricentro de la resultante de las fuerzas internas que se desarrollan en ella. Es el momento que se produce cuando nosotros la resultante que teníamos de la parte que sacamos de la estructura lo trasladamos al eje de la pieza. Y numéricamente, ¿a qué va a ser igual? Numéricamente va a ser igual si yo tomé esta y yo quiero saber cuánto vale el momento flector acá, va a ser la sumatoria de todos los momentos de las fuerzas que producen, todas las fuerzas que están a la izquierda de la sección que yo estoy considerando, o a las de la derecha, pero cambiadas de signo, porque acuérdense que en esta cara yo tengo un momento antihorario y en esta cara tengo un momento horario. Entonces, el momento en esta cara numéricamente es igual al momento que me producen todas las fuerzas que tengo
a la izquierda de la sección considerada, ¿no es cierto? O las de la derecha cambiada de signo. Quiere decir que si yo quisiera saber cuánto vale el momento flector acá, ¿qué tendría que hacer? A sub i por esta distancia menos p por esta distancia. ¿Sí? El momento que me da es el momento flector que tengo acá. O si no, tendría que poner, que decir que es igual al momento de esta, la componente vertical de esta fuerza, la componente vertical de esta fuerza respecto de este punto, más b sub i respecto de este punto, pero cambiadas de signo. ¿Se entiende o no? ¿Sí o no? Sí, Sí, sí. ¿No hay preguntas? Seguimos. Yo, profe, Sí, dígame. ¿podríamos tener un doble corte a lo largo de la viga? ¿Un doble qué, perdón? Tener dos cortes a lo largo de dos cerramientos. Se me entrecorta lo que me dice. ¿Tener un doble qué? Dos cortes, No, no sé si se escucha. no. Es único. El corte es único. Y el momento es único y el esfuerzo normal es único. La única diferencia que vas a tener con respecto a una cara o a la otra es el cambio de signo. Es decir, el corte que tengas en la cara derecha, en la cara izquierda, va a ser igual al corte que tenés en la cara derecha, cambiada de signo. El momento, lo mismo. El momento que vos tienes en una sección cualquiera, en la cara izquierda va a tener un signo, en la cara derecha va a tener otro. Pero el valor, en valor absoluto, el momento, el corte y el normal va a ser el mismo. ¿Sí? Bien. Sí, gracias. Bien. De nada. El esfuerzo de corte, o esfuerzo tangencial, o esfuerzo de cizallamiento U, ¿sí? Que es este acá, de cizallamiento, porque fíjense que esta sección tiende hacia arriba y esta hacia abajo. Pongan ustedes, junten los puños de las dos manos y a la izquierda pónganle una fuerza que baje y a la derecha una fuerza que sube. Entonces un efecto de corte, de cortar la sección en un plano, digamos, paralelo a SS. Y gráficamente, ¿a qué va a ser igual? Va a ser a la sumatoria de todas las componentes de las fuerzas, activas y reactivas, que se encuentran a la izquierda de la sección considerada y que son paralelas a la sección SS, o también perpendiculares al eje de la sección. Es decir, que si yo me vengo acá, digo que el esfuerzo de corte acá, estamos buscando las fuerzas que son perpendiculares al eje. Entonces hago la suma. A sub X no me produce corte, pues no tiene componente perpendicular al eje. Pero A sub I sí. Entonces acá, el corte acá, ¿a qué va a ser igual? A sub I menos P. Ese es el valor del esfuerzo de corte que yo tengo acá. Profe, ¿Sí? Sí. entonces básicamente el esfuerzo de corte sería la componente en X de RD y RI. La componente en X de RD y RI. La componente en X no, la componente en Y. Claro, sí, eso es lo que le... Sí. En Y, es decir, es la componente en Y, es la perpendicular al eje de la viga, la componente perpendicular al eje de la viga de la resultante derecha y de la resultante izquierda. Bien. Bien. O las de la derecha cambiada de signo. Ustedes fíjense, acuérdense que A sub I más B sub I, A sub I más B sub I, ¿a qué? A F1I más la componente F2I. ¿Sí? Entonces, cuando yo saque acá, yo diga A sub I menos P, va a ser el corte acá.
¿Y eso va a ser igual a qué? Y va a ser igual a más, digamos, menos F1i menos F2i más B sub i. Tiene que ser igual y de sentido contrario. Y por último, el esfuerzo normal. El esfuerzo normal es un esfuerzo que es paralelo al eje de la viga. ¿Sí? ¿Y qué hace? Intenta o alargarnos la sección o acortarnos la sección. Es decir, es un efecto de axial, un esfuerzo axial que intenta alargarnos la sección paralela, en forma paralela al eje de la viga, o en caso de que la fuerza sea de compresión, nos va a intentar acortar la sección, la longitud que nosotros tenemos. ¿Y a qué va a ser? Y va a ser igual a la sumatoria, la suma algebraica de las proyecciones sobre la normal o sobre el eje longitud de la viga, de las fuerzas exteriores que actúan a uno y otro lado de la sección considerada. Ojo, es la sumatoria de todas las fuerzas activas y reactivas. Si yo ahora tomo, nos venimos al lo que estamos analizando, a este, y digo, ¿cuánto vale el esfuerzo normal acá? ¿No es cierto? Va a ser A sub X, que si ustedes ponen la mano en la sección SS, fíjense que la fuerza A sub X tiende a alejarse de su mano. Entonces, ¿qué está tratando? Está tratando de alargar la distancia que hay entre la sección S y el punto A. ¿Sí? Entonces, tenemos un efecto de tracción. Si la reacción fuera hacia adentro, digamos, estuviera aplicada hacia el punto A, intentaría acortar la longitud que hay entre el punto A y la sección SS. Entonces sería un esfuerzo de compresión. ¿Se entiende? ¿Sí o no? Sí, profe. Bien. Luego, los signos. Cuando yo tengo aplicada en una sección, tengo una viga, ¿sí? Y entre en los dos extremos tengo aplicado un par de pares, M. Y si yo, imagínense que ustedes tienen una reglita de esa finita de plástico que llevan a la facultad, ¿sí? Y la agarran entre los dos dedos y giran los dedos uno, el de la mano izquierda lo giran en forma horaria y el de la mano derecha en forma antihoraria, con la reglita puesta entre sus dedos. La reglita se va a deformar como está aquí dibujado, ¿no es cierto? Entonces, cuando yo el momento flector me deforma mi viga de esta forma, ¿qué va a suceder? Las fibras que yo tengo acá arriba van a tratar de acortarse y las fibras que están acá abajo van a tratar de alargarse. ¿Sí o no? ¿Lo ven eso? Sí, profe. Entonces, cuando los pares aplicados a ambos lados de mi sección intenten o produzcan compresión en las fibras superiores y tracción en las fibras inferiores, vamos a decir de que el momento flector es positivo. ¿Sí? Si por el contrario, lo dibujaron. Si por el contrario, me lo hace, digamos, los momentos son al revés, es decir, en mi mano izquierda lo tengo antihorario y en mi mano derecha lo tengo horario, imagínense con la reglita, ¿esto qué haría? Haría así. Y ahí voy a tener la tracción en la parte superior
y la compresión en la parte inferior. Entonces, en ese caso, digo que el momento flector es negativo. ¿Se entendió? Para el caso del corte, lo que voy a hacer va a ser, pongan ustedes los dos puños juntos, ¿sí? A ver, se los muestro. ¿Me están viendo ustedes a mí o no? Sí, profe. Sí, profe. Pongan las manos así, ¿sí? Entonces, imagínense, cuando el efecto, la fuerza de la izquierda tienda a levantar, acuérdense que estoy al revés que ustedes, tienda a levantarme mi mano izquierda con respecto a la derecha, voy a decir que el corte es positivo. Mi mano izquierda me la sube con respecto a la derecha que baja. Entonces, mi corte, cuando la izquierda sube, la derecha baja, el corte es positivo. Si por el contrario, las fuerzas que yo tengo aplicadas a la izquierda de la sección me hacen bajar la sección de la izquierda y subir la de la derecha, el corte es negativo. ¿Sí? Y por último, en el normal, ¿qué tengo? Si yo la fuerza intenta separarme las manos o separarme la mano de la sección que yo tengo, me está traccionando, entonces es positivo. Y si las fuerzas lo que intentan es juntarme las manos o juntarme las secciones, estoy ante un esfuerzo de compresión. ¿Se entendió? Sí, profe. Bien. Entonces, el momento flector en la sección de la viga se considera positivo si el momento resultante de la fuerza exterior a la izquierda de la sección es horario. Perfecto, es horario. Pero la convención es con las fibras. ¿Sí? El esfuerzo cortante de una sección se considera positivo si la proyección sobre el plano de la resultante de la fuerza exterior actuando a la izquierda está dirigida hacia arriba. Tiende a levantarme mi mano izquierda con respecto a la de la derecha. El esfuerzo axial de una sección de la viga se considera positivo si las fuerzas exteriores que actúan a uno u otro lado de la sección tienden a alargar la fibra traccionada. Y es tracción. Compresión si es lo contrario. Bueno, hacemos 5 minutos de descanso y seguimos, ¿puede ser? Bueno, profe. Bueno, profe. Bueno, profe, gracias.